Saludos a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando y les tenemos aquí otro episodio bono y es una repetición bien especial de lo que fue nuestra discusión del episodio El Noveno Jedi del primer volumen de Star Wars Vision. Esta es una discusión súper breve que hicimos en el 2023. La estábamos haciendo como parte de nuestra preparación para el volumen 2, aun cuando el volumen 2 en realidad no tenía absolutamente nada que ver con el volumen 1, pero cuando salió el volumen 1 no teníamos podcast. Decidimos que parte de la diversión de ver el volumen 2 era discutir el volumen 1. Y uno de los episodios que más nos tocó cuando vimos el volumen 1 fue el noveno Jedi. El noveno Jedi, que en realidad debería llamarse la novena Jedi. Estamos basándonos en la traducción que da el Disney Plus, que en cierta forma en inglés del Ninth Jedi no tiene género. Ahí pues puedas hacerte pasar, ¿verdad?, por la sorpresa, como quien dice. Pero la realidad del asunto es que cuando estás primero viendo el episodio no quieres tirar el spoiler de quién va a ser esa novena persona y ya verán por qué es la novena Jedi. Y si en verdad no han visto el episodio, espero que sí, porque parte de la diversión de escuchar una discusión como esta es conocer lo que pasó en el episodio. Si no, pues spoiler alert de algo que salió hace ya prácticamente, ¿cuánto? 4 años. Pero sí, esta discusión estamos Cady, Clon, el Espectro 9 y yo hablando sobre lo que nos gustó, nuestras impresiones y otros aspectos sobre este episodio. Lo más cómico es pues, la parte final de nuestra discusión y de cómo estábamos deseando de que en algún momento eh, nos dieran una secuela de Noveno Jedi. Y miren cómo son las cosas. No solamente vamos a tener una secuela, sino vamos a tener un spin-off, una miniserie completamente basada en este nuevo canon creado en este episodio del Noveno Jedi, que en verdad, pues, brutal, porque si hay una historia que se lo merece, es esta. Disfruten de este episodio y estén pendientes al podcast, que ya este próximo semana vamos a estar hablando de lo que es el nuevo episodio de Visions Volumen 3, basado en este episodio, El Noveno Jedi. Hasta la próxima. Pasamos entonces ahora a nuestra discusión de Star Wars Vision, volumen 1, y hoy tenemos dos episodios que vamos a hablar. El primero es El Noveno Jedi. Yo les admito, El Noveno Jedi es uno de mis episodios favoritos de la serie completa. Yo lo encuentro que está brutal, tanto la historia que brinda como la sorpresa que hay casi al final del episodio. A mí me gustó tanto la mitología como lo que representó. ¿Qué les parece a ustedes cuando lo vieron? Se está convirtiendo en uno de los favoritos, definitivamente es bueno, es un muy buen episodio. Es obvio la influencia japonesa y las tradiciones japonesas dentro del episodio, pero sigue siendo Star Wars. Se siente que es un homenaje a Star Wars y como tú dices, tiene o sea, tiene una buena sorpresa y un cambio ahí que ocurre en la trama que impresiona, es bueno. Es muy buen episodio. Buena historia, buen episodio. Te pone a dudar un poquito de la que tú piensas que todo está al revés. ¿Sabes? Cuando di al principio que tú ves las personas, piensas una cosa y al final terminas haciendo otras cosas. Pero sí, muy bueno. No es mi favorito también. Para darles un poquito de información adicional, igual que hicimos la semana pasada, aquí tenemos a mano el libro del arte de Star Wars Visions, que da unos elementos, especialmente en el segundo episodio que vamos a discutir, que son bien fáciles de no ver. En cuanto al noveno Jedi, lo que sí nos menciona es que es un futuro bastante lejano, donde la Orden Jedi está completamente extinta y los Sith están entonces en el poder. Y estamos al nivel de que los sables de luz son algo de leyenda. Las personas hablan de ellos, pero muchas personas, incluyendo muchos de los personajes que vemos aquí, nunca han visto uno. Hay una persona que se llama el Malgrave Juro, que es el soberano del planeta High Island, que está ubicado en el borde exterior, y él quiere reconstruir la Orden Jedi. Y entonces él envía unas invitaciones porque él dice que ha logrado recrear los sables de luz. Y ahí es que entonces vemos a la cima
que es el forjador de sables de luz. Y vemos una forja, que no es la forja de Mandalore, es la forja de High Isla. Yo cuando vi ese personaje me pareció interesante en el sentido de que vemos una partida a lo que tradicionalmente era la creación de los lightsabers, porque en la historia que conocemos hasta ahora eso era como un rito de paso para los Padawan que tenían que construir su propio lightsaber. Aquí tenemos entonces una persona que se dedica a construir los lightsabers. Y acuérdate también que hay otra cosa que pasa, que se ve al principio también como ellos minan los cristales ahora, con aquellas máquinas que son como unas garras que llegan hasta el espacio y traen a la piedra adentro Sí, es para sacar el cristal. como si estuvieran pescando. Es pescando del planeta Exacto, hacia los exacto. asteroides que están en el espacio, porque cuando ellos dicen que el planeta tiene Kybers, uno piensa que los Kybers los están minando al estilo tradicional Sí. de voy a hacer un roto en el piso, pero no, los Kybers los están minando del espacio, o sea, de afuera Oye, hacia adentro. y otra cosa también que yo noté, no sé si yo esté mal, pero es como que la primera vez que vemos que en Star Wars enseñan un planeta que se parezca a Saturno, así como que completamente con el anillo y todo. Así, estoy equivocado, lo han enseñado antes, pero si tú ves el planeta así, tiene el anillo de Saturno. No te sabré decir si sí o si no, porque en verdad yo no he leído todos los libros ni he leído todos los cómics, Ujú. pero al igual que tú, no es algo que haya notado. Si no es la primera vez, no es algo común, podemos decir por lo menos, que no es común que haya un planeta que se De los asemeje anillos como tanto Saturno. Ujú. a Saturno. Es importante también dentro de lo que nos mencionan del noveno Jedi, es que una historia bien basada en la cultura japonesa, que fue algo que dijo Clon, usando el mantra de que la espada para los samuráis era como su alma. Y aquí vemos entonces cómo asocian el Kyber ¿verdad? Porque el forjador hizo unos Kyber que están hechos que están templados, es lo que él menciona, y refleja entonces la conexión que tiene el usuario con la fuerza. Y eso hace que varíe su color y hasta cuán largo o corto es el sable. Que es que vemos, por ejemplo, cuando Cara, por decirlo el nombre, cuando ella enciende su lightsaber, es como transparente. Que al principio, la primera vez que yo lo vi, yo, diablo, porque ese lightsaber se ve así transparente, se ve hasta como raro. Sí, vemos que no solo transparente, vemos que cambia de longitud, se hace o más largo, más corto, y ellos consideran prácticamente el sable o la espada como una extensión de la persona. Dependiendo la habilidad o las características de las personas, pues se refleja en su espada. Es algo muy peculiar de ese episodio y definitivamente sobrecargado en la tradición japonesa de los samuráis y sus espadas. Y el personaje de Lejero, este forjador, en la cultura japonesa era una persona honorable. Hoy día, dependiendo quién haya hecho la espada, hay muchas espadas de esas japonesas que se venden a unos precios, tú sabes, gigantescos, dependiendo quién fue el forjador. Era una posición privilegiada dentro de la cultura y se traduce completamente en el episodio, lo vemos. Y uno de los Que no, elementos de la cara es que ella está basada en Luke y Rey Skywalker. George Lucas, ¿verdad? Cuando estaba creando Star Wars originalmente, hay mucha influencia de esa cultura, se menciona, o diferentes culturas, diferentes religiones. Visions en general, y particularmente este capítulo, tiene mucha base cultural real que entra dentro de la historia de fantasía. Hablando un poco más de Lars Sima es el forjador de sables de luz. Ellos mencionan cómo es que es un personaje único dentro del universo de Star Wars, porque el título en inglés es Sabersmith, forjador de sables, debido a la tradición de que los sables eran hechos por los Padawan individualmente. Como mencionó Clon, fue inspirado por la historia japonesa e incluyó esos elementos narrativos, tanto de su apariencia como en rito, porque crear sables era un rito en ese periodo. Vamos entonces a hablar un poco de lo que estaba pasando en el templo aéreo, que fue que, pues, Margrave Juro hizo un llamado a varios Jedi para que llegaran, para entonces ellos obtener un sable de luz. A mí me pareció interesante que, primero que nada, ellos tienen la duda de esto es real o esto es una trampa, o nos hacen pensar que tienen una duda. Desde el principio nos hacen ver a Ethan, que es el último que llega y el que más habla, y el primero que coge un lightsaber en la mano. Pero algo de Ethan es que él puede sentir como que hay algo raro, pero no distingue entre el lado oscuro y lo que es no es el lado oscuro, el lado de la luz. Porque un Jedi más adepto hubiese estado allí y hubiese sentido el lado oscuro. Él sentía algo raro, pero él como es casi el equivalente a un Padawan, no sabe lo que estaba pasando.
Bueno, y ellos mencionan de que ninguno de ellos tenía un maestro como tal, eran todos Jedi sin maestros, no habían sido formalmente educados. Y entonces, cuando Ethan es el primero en tocar el lightsaber que ofrece, bueno, lo que nosotros pensábamos que era un droide, que en realidad era Yuro escondido. Yo creo que era importante que él fuera el primero en cogerlo, porque si no, ¿verdad? Se Se hubiese daba el arruinado. secreto. Se arruinaba todo. Pero ese nivel de fascinación a mí me parece súper interesante de que todos ellos vieran, wow, un sable de luz, porque estamos tan acostumbrados al universo donde eso es algo casi normal. Y digo casi normal porque ya, ¿verdad? Después cuando de la purga Jedi, los mismos Jedi, ya todo el mundo estaba como que es un Jedi, que es un Jedi. Pero estas personas que de por sí se hacen llamar usuarios de la fuerza, que ni siquiera hayan conocido cómo hacer un lightsaber, pues para mí fue interesante. Y mano, ¿qué les pareció el droide tomando té? Porque a mí me encanta ese droide. Con una Ese paz, con una es, paz y una pasta brutal. es Como un que estoy en droide mi break. caribeño. Eso es un empleado público de Puerto Rico. Ese es el típico empleado público puertorriqueño. Me perdonan allá, pero sí. Estoy esperando que Eso, saquen en figura para coleccionarlo. Lo vas a coleccionar también. Sí, sí. Eso pues, bueno, digo té, pero a lo mejor es el líquido aquel que se estaban tomando en Placid 15. El pente, el Ah. pente. El Napente Napente, ajá, algo así. Pero nada, los inquisidores fueron, bueno, no inquisidores, los cazadores de los Sith atacaron entonces al papá de Cara y ella logra huir gracias al viejo droide que se está moviendo a 2 millas por hora y ella hace entrega de los sables y en ese momento, la primera vez, ¿verdad? Esta es la tercera vez que yo veo el episodio, pero la primera vez que yo vi el episodio cuando todos ellos están en ese círculo y encienden los sables y lo que sale son todas esas luces rojas, yo hice como que ¡ah! ¡Es una trampa! A ver, ¿qué les pareció la primera vez que it's a vieron? trap, it's a trap. ¿Qué les pareció la primera vez que vieron todos esos sables rojos encenderse? No, para pelo, esa fue la Wow. sorpresa del episodio. Yo La como que me vieja imaginaba república, algo. la vieja república, eso es lo que me recuerda. Antes de la vieja república no habían Sith. Ah, cuando habían varios Sith, te dice. Sí. Ujú. Sí, sí, porque ahí tenemos 6 Sith a la vez. En Seis de- videojuegos nada más lo he visto, nunca lo he visto así. Y en los cómics que han salido de Sí. Afra, han salido flashbacks de la antigua república, que ves muchos Sith, pero mano, sí, no, se vio brutal. Y así aquí se acabó lo que se daba. Y fue buena batalla. Vimos ahí a todos ellos peleando. A mí de la batalla lo más que me gustó es cómo la muchachita Cara, cómo ella va creciendo a la misma vez que va peleando, porque vemos que empieza con el lightsaber, como tú dijiste, transparente, pero eventualmente va tomando color y se convierte en azul, y ese crecimiento de ella como Clon. una posible... Ajá. Se convierte en verde el de ella. En verde fue, yo lo vi Ujú. azul, pero No, el único azul era el del chamaco. aparte de que vemos al que los convocó a todos ellos allí también dando pela como maestro Jedi que fue él también impresionante en la batalla. Fíjate, yo pensaba que era un Sith que los llamó a todos como trampa al principio, desde el principio, como tenía la máscara, no veía que era un humano. Yo pensaba que era como que un robot o algo. Pues yo cuando lo vi primera vez pensé que era un Sith o algo, que los había convocado para traicionarlo. Pero y el otro que era un Sith que también con el tiempo se le transformó el sable en violeta, cambió Ujú. de color a violeta, de rojo a violeta, como que Sí. como que el corazón se le cambió. No, y es que el mismo Yuro le dice, mira, tú no eres así. Y fue como un momento de duda y fue bueno porque se vio en el sentido de que, mira, pues a lo mejor cometiste un error, pero no significa que no puedas redimirte. Fue algo bien corto y bien rápido, pero se vio eso. Yo sé que Clon también está emocionado porque Yuro y Cara, los dos tenían lightsaber verde. Y él es el fanático de los lightsaber verdes. Pero overall, buenísimo episodio. Lo que no me gustó mucho fue que como que dejaron la incógnita del papá de Cara. Ah, no Como sé, yo ese pensé, episodio lo dejaron abierto de que ahora vamos a ir a rescatarlo. yo pensé que iban a rescatarlo y no sé qué, y me quedé como que con la ansiedad de que, guau, ¿qué pasó? Nos dejaron ahí, adiós. Lo dejaron ahí como que Se chavó. ready para una segunda parte que desafortunadamente yo no creo que vamos a tener en el volumen 2 de Vicious, pero Fíjate, yo pensaba que sí. esperemos, ¿verdad? Que algún día nos den la continuación de esa historia. O la de Lo que, Rory. lo que queda Eso lo- claro es que ella se convierte en el noveno Jedi, Exacto, la sí, muchacha. sí. Ella es noveno, sí, Eso es porque lo- si los cuentas eran los seis Sith, porque esos 6 Sith mataron a 6 Jedi. Ajá.
Entonces Yuro y ¿cómo que Ethan, Ethan, y entonces ella se convirtió en el noveno y Jedi. cara. En cara. Y después se vio la base aérea cuando le das la vuelta, es como un lightsaber gigante. Sí, exacto. Estaría chévere o sorpresa, ¿verdad? Si alguno de estos episodios, particularmente este, si tiene una continuidad en el volumen 2, obviamente van a crear otras historias, pero que de momento se tienen una continuidad, sería Nos dejaron interesante. con esa incógnita. ¿Qué pasó con el papá? Fueron a buscar Sí. los inquisidores, lo rescataron o no. Esperemos, ¿verdad? Ya que el volumen 2 son todos estudios internacionales, el volumen 1 no eran todos japoneses. Si se tiene el volumen 3 todos japoneses otra vez, pues nos pueden dar la secuela y la continuación de esta historia.